Ahí está, bárbaro. Si no, después me olvido y por ahí para los que no estuvieron es una ayuda. Bueno, entonces les decía, tienen que tener bien en claro sea el concepto de variable, ¿sí? Y de hacer un buen manejo de esas variables. En realidad, lo que uno tiene que centrarse es en lo siguiente. En vez de, nosotros estamos acostumbrados a hacer cálculos, fíjense que casi todos los ejercicios en realidad son cálculos matemáticos, ¿sí? Y nosotros comúnmente vivimos haciendo cálculos, ¿sí? Hacemos una suma de dos números, los sumamos, o sea, hacemos la operación y punto, ¿sí? Ya lo aprendimos a eso. Bueno, el tema de programación es que lo que nos tenemos que olvidar es del número. El número es un dato que va a variar. Entonces yo dejo de trabajar con el dato concreto, ¿sí? Dejo de trabajar con números, con texto, con lo que sea, y empiezo a trabajar con variables que contienen esos datos. Entonces, si yo tengo que sumar dos números, 2 más 2 es igual a 4, yo ahora voy a sumar dos variables, ¿sí? A la cual les voy a poner el nombre que yo quiera. Por ejemplo, num1, num2. Entonces, en vez de decir 2 más 3, voy a decir num1 más num2. ¿Sí? Esa es la base, o sea, comprender bien qué es lo que hace, cuál es la función que cumple una variable, ¿sí? O sea, reemplaza a los datos y nosotros después nos olvidamos del dato concreto, ¿sí? Y empezamos a trabajar con las variables, o sea, sabemos que el dato está guardado en esa variable. Entonces, cuando tengo que hacer una operación o una expresión, no uso datos, sino que uso variables, ¿sí? Recuerden que cuando digo datos, estamos hablando de entidades concretas, ¿sí? Números, letras, palabras, ¿sí? Esos son los datos. Recuerden que nosotros ya vimos algo de qué tipos de datos íbamos a utilizar, y eran numéricos, textos y lógicos. O sea, de numéricos, los de caracteres y lógicos, esos tres, con lo cual ya ahí nos estamos dando una idea de qué es un dato, ¿sí? Fíjense que nunca hacemos cálculos con números, sino que los hacemos con variables, a no ser que necesitemos, ¿sí? Que necesitemos el número, porque no cambia, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, calcular el IVA era uno de los ejercicios. El IVA va a ser el 21%, por lo menos por mucho tiempo, y por mucho tiempo lo fue también, ¿sí? O sea, es un dato que no varía continuamente, sino que está fijo. Entonces ahí sí yo puedo utilizar ese número. Ahora, si ese número va a variar, no, ya no utilizo el número, utilizo una variable que lo contiene. Entonces me olvido de la variación, a mí no me interesa. Si nosotros tuviéramos un IVA que, no sé, vamos a suponer que ese IVA lo pone el comerciante. Entonces no sabemos cuál es, un día va a ser tanto, según cómo se levante el comerciante. Bueno, entonces ese dato sí lo voy a guardar en una variable. ¿Sí? Voy a empezar haciendo el primer ejercicio y lo vamos a ir construyendo, o sea, los voy a hacer directamente en PCInt. Recuerden que esos ejercicios yo primero les pedí que hagan un algoritmo en pseudocódigo, ¿sí? O sea, con las palabras, ¿se acuerdan que lo estuvimos viendo la semana pasada? Lo hacen, algunos ponían escribir, otros ingresar, no importa. El tema es hacer el paso a paso, no saltearme ningún paso, ¿sí? Ese era el pseudocódigo, lo podíamos hacer con nuestro propio lenguaje. Después vimos PCInt, que nos permite escribir pseudocódigo, porque eso no es un lenguaje de programación, pero ya directamente utilizamos las palabras del programa, ¿no? Escribir, leer, ¿sí? Bueno, eso es lo que hicimos la semana pasada. Ah, y nos había quedado los mismos ejercicios que habíamos hecho en lápiz y papel, pasarlos a PCInt. PCInt nos daba la posibilidad de, aparte de hacer el pseudocódigo, probar de que realmente funcione. ¿Se acuerdan que yo le ponía en la flechita verde, ejecutar, y ahí hacíamos como, ya era un programa, ingresábamos los datos y veíamos si lo que habíamos calculado estaba bien, ¿sí? Yo voy a pasar a compartir mi PCInt y vamos a hacer el primer ejercicio, ¿sí? Bueno, disculpen la prolijidad, hay mil cosas abiertas, pero fue de un apuro abrir todo hoy para hacer la videoconferencia. Bueno, ahí ustedes están viendo la pantalla de PCInt, ¿no?
¿Sí? Sí. Sí, sí. Contéstenme porque si no yo no sé si me están escuchando o no. Bueno, abro para hacer el primer ejercicio que es este, ¿sí? Calcular el valor a pagar de una compra realizada cuyo monto neto es ingresado por el usuario. Considere que el valor del IVA y un bueno, está mal redactado, el valor del IVA y un descuento del 5% para todas las compras. De paso vamos a ir incorporando algunas cositas, algunos conceptos de APCI, ¿sí? Yo esto lo voy a copiar y miren lo que voy a hacer. Lo voy a poner, lo puedo poner adentro o afuera, no importa, pero lo voy a poner con doble barra, ¿sí? Y lo voy a pegar, lo copié y lo pegué. ¿Qué es esto de la doble barra? La doble barra, fíjense, ahí voy a sacar. La doble barra me permite hacer un comentario. Y esto es algo que se debe utilizar cuando programamos. ¿Por qué? Porque como nosotros no estamos, estamos escribiendo en un lenguaje que lo va a entender la computadora, sino un lenguaje humano, vamos a decir, los comentarios nunca están de más para ir indicando qué es lo que vamos haciendo. Esto nos puede ayudar el día de mañana, si tenemos que hacer alguna reforma en un programa. Entonces, por el comentario podemos decir, bueno, acá guardé tal cosa, o acá esta función hace tal cosa o aquella otra, ¿sí? O también nos puede servir si este programa, en vez de modificarlos nosotros mismos, lo hace otra persona, ¿sí? Entonces, fíjense, cada lenguaje tiene su manera de hacer comentarios. En todos pueden hacer comentarios. En el caso de PCI, cuando yo pongo doble barra, todo lo que está detrás de la doble barra es un comentario. Eso quiere decir que el programa, cuando es compilado, cuando va a ver cada uno de los pasos que fuimos haciendo, cuando va a ver el código, todo lo que está detrás de la doble barra lo pasa por alto, ¿sí? O sea, nos sirve a nosotros visualmente, pero para el programa es como si no estuviera. Entonces, fíjense que yo acá me olvidé de poner las dos barras a propósito y directamente me da un error, porque claro, no sabe qué es lo que significa esto. En cambio, todo lo que está detrás de las dobles barras, nada, lo ignora completamente. ¿Sí? Fíjense, ahí está. Le puse la doble barra y listo. Estos son comentarios. Entonces, dice, calcular el valor a pagar de una compra realizada, cuyo monto neto es ingresado por el usuario. Entonces, ¿con qué dato van a trabajar ustedes en este ejercicio? Les pregunto, ¿cuál es el dato con el cual van a trabajar? O sea, ¿qué es lo que el usuario va a ingresar? ¿El valor del producto? Bien, el valor del producto. Y entonces, ese valor, ¿dónde lo van a guardar? Piensen, yo mientras voy a generar el anuncio al usuario de que debe ingresar un número. Recuerden que entre comillas es lo que le queremos decir al usuario. O sea, todo lo que está entre comillas sale tal cual lo que puse ahí, ¿sí? Entonces, ingrese, voy a poner el valor de su compra. Bien, entonces, me dijeron que el valor del producto. ¿Y qué van a hacer con ese valor del producto? ¿Ese valor es siempre igual? ¿Todos van a gastar lo mismo? ¿Es algo constante o es algo variable? Variable. 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 Entonces, bien, ¿dónde lo van a guardar? Como num1. Bien, por ejemplo, le van a llamar num1, ¿sí? Ese num1 es la variable que ustedes le pusieron el nombre que quisieron, ¿sí? Es indiferente. Lo que sí saben ahora, que lo que el usuario ingresa va a estar guardado en esa variable. Si quieren, uno puede ir comentando qué es lo que va haciendo cada variable, ¿sí? Entonces, acá yo le pondría a poner, sería monto neto, ¿sí? Esto es una ayuda para nosotros los programadores, ¿sí? El programa lo pasa por alto. Entonces, ya tengo lo que el usuario ingresó. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular sobre este monto el valor del IVA y también un descuento del 5%. Eso lo podría hacer en dos pasos diferentes, ¿sí?
Perdón, ¿no? Pero me parece que hay alguien que se quiere unir. No. Ahí está. Disculpen. Bueno, entonces, si lo hago en dos pasos diferentes, quiere decir que por un lado voy a calcular el valor del IVA y por otro lado voy a calcular el descuento, ¿sí? O sea que son dos operaciones que tengo que hacer. Y esas dos operaciones, ¿dónde las voy a guardar? ¿Dónde las guardarían? O sea, yo voy a calcular el 21% primero y lo voy a guardar ¿en dónde? ¿En otra qué? Ese cálculo en otra variable, claro, porque ese cálculo va a ser siempre diferente. ¿Por qué? Porque un día un usuario va a gastar 100 pesos, el otro va a gastar 1000, el otro va a gastar 1500, ¿sí? Entonces, el 21% de 100, de 1000, de 1500 va a variar a la vez que varía esta otra variable. Entonces, sí o sí lo voy a guardar en otra variable. La voy a llamar IVA, la podría llamar de cualquier manera, ¿sí? Y le voy a asignar. Recuerden que el símbolo de asignación en PCInt es la flechita. Eso quiere decir que en IVA voy a guardar. ¿Voy a guardar qué? El cálculo del IVA. Y ese cálculo sabemos que es por el 21%. Eso lo sabemos. ¿Bien? ¿Pero qué es? Sí, decime. ¿Cómo? ¿Dónde está la flecha para ponerla? No, lo pones con... tenés dos maneras. Una es hacerlo de forma manual con el teclado, lo haces con el símbolo de menor que tenés al lado de la Z, a la izquierda de la Z, y el guión medio. Automáticamente se te forma la flechita esa. ¿Sí? A ver. Ahí cuando haces espacio, o sea, sin espacio, las dos juntas, esa combinación de teclas hace la flechita. Y si no la otra, yo perdón, estoy directamente escribiendo porque ya me lo sé de memoria y es más cómodo. Si no, recuerden que están los comandos acá, ¿sí? Entonces, fíjense que el de asignación lo tienen también. Al hacer un clic ahí, aparece variable, o sea que aquí iría la variable a la cual llamé IVA. ¿Sí? Y acá, aunque la flecha de ahí se ve distinta que cuando la hacemos nosotros, cumple la misma función, ¿sí? Y acá iría, como dice ahí, la expresión, ¿sí? La expresión va a ser en este caso el cálculo del IVA, ¿sí? Entonces, les decía que vamos a calcular el 21% del monto que ingresó el usuario. Bien, el monto que ingresó el usuario, yo les dije que es un dato concreto del cual ustedes se olvidan. En realidad, ¿qué es lo que ustedes saben? ¿Que está dónde ese monto? En un 1. Entonces, en un 1 por el 21, ¿sí? Este es un cálculo o sea, de porcentaje, ¿no? Lo pongo entre paréntesis, o sea, lo mismo que hacemos en matemática, ¿bien? Dividido 100. Bueno, acá como hay multiplicación y división, no sé si es necesario el paréntesis, pero esto lo hago para que calcule el 21%, ¿sí? Del monto total. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que dice acá? ¿Todos lo entendieron? Sí. Bien. Entonces, toda esta operación está guardada en esta variable. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo para...? ¿No? Bien. No, entonces cuando pones IVA, tenés que hacer Sí. 1 por 21% dividido 100, así. Y así Claro, va. exactamente. ¿Por qué? Porque este es el cálculo de un porcentaje. ¿Sí? Si el IVA fuera el 10, yo borro 21 y pongo 10. ¿Sí? Y esto me va a dar el 10% de lo que yo tengo en esta variable. ¿Sí? Pongo 21 porque en nuestro país el IVA este es del 21%. O sea, este impuesto es del 21%. O sea, estoy haciendo un cálculo de porcentaje. ¿Sí? Que fíjense que va a ser similar al que vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque yo ahora dije, bueno, el IVA ya lo calculé. ¿Sí? Fíjense cómo voy parte por parte. Pero ahora tengo que calcular el 5% de toda la compra. Entonces, ¿qué voy a hacer? En otra variable, ¿sí? Voy a hacer este cálculo. ¿Cómo la quieren llamar a esta variable? Recuerden que es la que va a contener ese descuento. Bueno, dale.
Descuento, ¿le puedo poner así para no hacerla tan larga? Sí, sí. Bien, bárbaro. Y acá, fíjense que el cálculo es similar, porque ahora en vez del 21 es el 5%. Entonces, ¿el 5% de quién? De num 1. Bien, del 1 por 5, ¿sí? Dividido 100. ¿Bien? Entonces, ya tengo calculado el valor del IVA y el descuento del 5%, pero con esto no termina el programa. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir a este cliente cuánto va a ser el monto de su compra, o sea, total. Hizo las compras, bueno, ¿cuánto es? Entonces, voy a necesitar otra variable más. ¿Sí? ¿Te escuchan? Sí, ahora sí. Te escucho un poquito abajo, pero te escucho. Buenísimo. No, porque estaba con el teléfono y no me anda el... Ah. Quería desde hoy hablar. ¿Y quién sos? Jesús. Ah, ahora veo. Sí. ¿Tenés alguna duda? Yo lo hice distinto. Se entrecorta todo. Sí. No, decía que yo lo hice distinto a ese. ¿Qué hiciste? A lo mejor calculaste todo Para lo mismo. junto. No, porque puse el IVA, o sea, le asigné la variable, era el IVA, y le puse el porcentaje, la flechita del porcentaje, después al descuento, que también como variable, la flechita, el descuento, y después abajo el neto, que lo puse como variable de todo, y después la suma del neto. Y eso, el ejercicio, o sea, lo pudiste probar y te dio realmente, o sea, ¿está bien hecho el cálculo? Sí, no sé cómo hacer para que me tire el resultado a mí, porque yo lo pongo todo y me tira, a veces me tira un número, a veces no me tira nada. No sé, por eso, no sé. ¿Lo estás haciendo en PC Int? Sí, subí a la plataforma, al foro. Bueno, ahora después me voy a meter y lo voy a ver y te digo concreto, o sea, a ver, siempre, esta no es la única forma de hacerlo, ¿sí? Puede haber 1000 maneras más. El tema es que dé el resultado. Yo estoy haciendo la forma en la cual yo lo pensé. Otro lo puede haber hecho diferente, puede haber hecho este cálculo primero, no cambia, ¿sí? O sea, los programas no tienen una sola forma o sea, no tienen una sola solución. Puede haber algunos que son más eficientes o menos que otros. Ojo, que sean diferentes no quieren decir que todos los programas estén bien, ¿sí? Eso es otra. Por eso, Jesús, después voy a ver qué es lo que hiciste y ver si a lo mejor está bien y es otra posible solución, ¿sí? Por eso esto Claro, de... no, pero no le o sea, puse el porcentaje así de 100% y eso no. claro, o sea, ¿y qué le pusiste? ¿Por el 21 y qué le pusiste? ¿Directamente el símbolo de porcentaje? No, no le puse el símbolo, si no te deja. Claro. Cuando le pones te lo toma como código, por eso no le puse. Claro, entonces, mirá, no lo vi, pero por lo que vos me decís seguramente está mal, seguramente no hiciste un cálculo, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos que hacer los cálculos, o sea, la computadora no hace nada por nosotros le tenemos que dar todo, o sea, no te va a calcular por sí sola un porcentaje, se lo tenemos que indicar nosotros, ¿sí? Cuando vimos matemática, claro, vos le mandaste porcentaje directamente o descuento. Vos la hiciste fácil, claro, no, el cálculo lo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? O sea, la computadora te va a manejar operaciones, ¿sí? Sabe sumar, restar, dividir, todas esas cosas sí, pero después todos los demás cálculos que son un poco más complejos, ¿sí? Los tenemos que dar, nosotros tenemos que hacerlo, ¿sí? Como es en este caso, calcular el IVA. Yo no le voy a poner IVA y por el solo hecho de ponerlo ya está, me lo calculó. No, le voy a tener que decir yo cuáles son los cálculos, ¿sí? Lo mismo con descuento. Si no, sería hablarle al programa y que haga lo que yo diga. ¿Sí? No, nosotros tenemos que... Claro, nosotros tenemos que meternos y hacer, o sea, todo el código para que el programa lo haga. ¿Sí? O sea, las calculadoras, que es más, hay un ejercicio que es también hacer una calculadora. Si bien nosotros apretamos 5 teclas y nos da el resultado, internamente hay todo un proceso, ¿sí?, que está haciendo que nos dé ese resultado. Ese proceso que no vemos es el que hacemos nosotros, ¿sí? O sea, no lo ve el usuario final, pero sí el programador es quien lo hace. ¿Bien? Entonces, fíjense, ya calculé el IVA, calculé el descuento, bien, ya tengo estos dos datos, o sea que ahora tengo lo que el usuario ingresó
tengo el cálculo del 21% de lo que ese usuario ingresó, y tengo el cálculo del 5% de lo que ese usuario ingresó, ¿sí? Entonces, yo ahora voy a tener que calcular el total. Lo voy a guardar en una variable que se llama total, se podría llamar de cualquier manera, a la cual le voy a asignar una operación también. ¿Y cuál es la operación que le voy a asignar? O sea, ¿cuál sería la expresión que va ahí? ¿Cómo? Neto por el IVA menos descuento. No, neto más IVA menos descuento. Perfecto, perfecto. Cuando él dice neto, nos estamos refiriendo a qué variable. NUM 1. NUM 1, bien. NUM 1, entonces. Él dice que es más el IVA, ¿sí? Menos DES, que es descuento. Punto y coma para terminar la expresión. ¿Se comprende por qué? Fíjense cómo acá directamente nos manejamos con las expresiones. Perdón, nos manejamos con las variables. Fíjense, acá no interviene en esta línea de código, no interviene ningún número. ¿Por qué? Porque todos estos cálculos ya los hicimos aquí. Entonces, sabemos que el IVA está guardado en esta variable, el descuento. Exactamente, reemplazás. ¿Y ahora qué vas a hacer? O sea, si yo lo termino ahí, queda ahí. ¿Qué es lo que nos falta? Mostrarle al usuario, o sea, devolverle, ¿sí? Claro, cuál es, o sea, el cálculo, cuál es lo que tiene que, en este caso, qué es lo que tiene que pagar. Entonces. Una pregunta, profe. Sí. Ahí en el total dice el número 1 y más el IVA. ¿No es lo mismo? ¿No está sumando 2 veces el IVA ahí? No, ¿por qué? ¿Por qué voy a estar sumando 2 veces el IVA? Vos fíjate que estas dos cosas, esta expresión, yo la estoy calculando acá, ¿sí? Para después utilizarla en otra expresión. Yo acá solamente, ¿qué voy a mostrar? ¿Lo que contiene quién? ¿Lo que contiene IVA, descuento, en un 1 total? ¿Qué es lo que muestro? El total. El total solamente. O sea que todo esto, ahí está, todo esto lo tuve que utilizar, ¿sí? Para poder llegar a este total. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende bien? No sé quién preguntaba recién. Sí. Ah, porque yo estoy viendo la pantalla que están viendo ustedes, no les estoy viendo quién habla. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Se comprende bien por qué, o sea, yo no muestro ni el IVA ni descuento, esos dos cálculos son internos, ¿sí? Los hice para poder llegar a este que me interesa, que es el total, pero sin esto no hubiera llegado nunca al total, ¿bien? Y ahora lo que hago es, una vez que hice el cálculo, ¿sí? Lo muestro. Recuerden que escribir muestra todo lo que está entre comillas, lo muestra tal cual lo que escribí. O sea que va a mostrar el total de su compra es. Y lo que está fuera de las comillas no muestra, no me va a mostrar la palabra total. ¿Qué me va a mostrar? El número. Claro, lo que contiene total. ¿Sí? Entonces, voy a ejecutar con este botón verde. Jesús, mira, una vez que haces el programa, Jesús y quien lo necesite, ¿no? Sí, eso lo tengo bien. Ahí se me complica ahí el desparramar todas las cosas. Claro, por ahí no te daba porque no habías hecho los cálculos. Porque yo, por ejemplo, ahí en IVA, con la flechita que está como variable, no le puse el número 1, puse 21% y chao. Claro, pero vos decís, bueno, ok, el 21%, pero ¿de quién estás calculando? ¿Sobre quién? Del IVA. Claro, no, vos estás calculando el 21% de la compra del IVA. Claro, ahí está, vos mismo lo estás diciendo, de la compra. ¿Y dónde está la compra? Acá. ¿Sí? O sea, vos le dijiste al usuario que ingrese la compra y la guardaste en un lugar. ¿Bien? Si vos acá lo pusiste solo, sí, a lo mejor no te va a dar error, pero nunca te va a dar el 21% de esa compra. ¿Sí? Fíjense que lo que estamos haciendo es, o sea, todos sabemos, así que vos mismo me dijiste recién, de la compra. Sí, ok, ¿y dónde está la compra? O sea, lo mismo que nosotros sabemos, porque es algo cotidiano, ir a comprar algo, que nos hagan el descuento, Sí, bueno, lo tenemos que pasar a la máquina. Recuerden que la máquina no sabe nada y le tenemos que dar todos los datos. ¿Sí?
Entonces, la voy a hacer fácil, voy a ingresar un valor de 100, ¿para qué? Para que me dé el 21%, o sea, me dé 210 y me dé 5, ¿sí? Para que podamos calcularlo mentalmente rápido. Entonces, ingreso el valor de esto. No, decía que nunca pude hacer eso de poder simular el número para ver si me daba el resultado. Claro, porque directamente no, a lo mejor habías omitido este paso, que era con qué valor voy a trabajar y con lo que el usuario ingrese. ¿Cómo? Seguramente, No, o digo sea, que cuando tire ahí. No, sí, está bien, que no me aparece así, digo, cuando tiro ahí. claro, porque seguramente no tenés una leyenda, o sea, un escribir, no tenés la orden escribir para que aparezca por pantalla, ¿sí? Y bueno, no sé después si vos habías puesto leer o le habías asignado a la variable, por eso no te aparece. O sea, esto te aparece, claro, hay Me que estoy ver dando por cuenta que cada vez que yo presiono un botón, cuando presiono el botón sale lo que imprimí primero en pantalla, por ejemplo, en este caso, ingresa el valor de su compra y después la flechita, la boquita esa, de más y menos, ¿eh? Y yo nunca puse nada y no sabía que se podía escribir ahí. te entiendo, claro, sí, sí, ahora entiendo lo que decís, claro, que acá en realidad, Blanco. claro, esto está simulando como, o sea, ahora mirando esta ventanita, yo soy el usuario, esto no lo veo, ¿sí? Entonces, ingreso el valor de su compra, ¿sí? 100. Y entonces, ahora, ¿qué me devuelve? Todo esto lo calculó internamente, ¿sí? O sea, no me lo muestra. ¿Qué es lo que me muestra? Solo lo que está dentro de escribir. El total de su compra es total, ¿sí? O sea, lo que contiene total. Y fíjense, 100 por el 21 serían 121 menos el 5%, menos 50, menos 5 me da 116. ¿Sí? Fíjense que está bien, por eso lo hice con 100. Si vuelvo a ejecutar y pongo cualquier número, me va a dar. ¿Sí? Está bien. Si los cálculos están hechos, me va a dar justamente lo que está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Carla, una pregunta. Sí, decime. ¿Cómo haces para que no te ponga tantos decimales? ¿Por qué te pone decimales? No, en otro ejercicio ponele. Si pongo un número que no sea así entero. Y no, si no es entero. Mm. A ver, espera, a ver que voy a probar con un número, con un real. A ver, 123. Ah, no, también me los hace. O sea, ahí porque trabajé con enteros y me daba enteros. ¿Es esto lo que vos decís? Me pone muchos más, pero sí, casi. Pero puede ser el cálculo. Después hay funciones, ¿sí? Que no las vamos a ver ahora, no nos vamos a enredar en eso. ¿Por qué? Porque por ahí esta multiplicación, esta división requiere que te dé números con detrás de la coma, ¿no? Un número real. Pero después hay funciones en las cuales nosotros podemos utilizar para acortar, si es un número real que solo nos muestre 2 decimales, ¿sí? Cosa que ahora no la vamos a ver porque sería complicarnos la de gusto. Claro. Por las dudas, ustedes configuraron, vieron que en la clase yo les dejé un videíto para configurar acá el perfil. ¿Sí? Opciones del lenguaje, perfil. Ahí está. Personalizado, personalizar, y no sé, acá en estas opciones si habrá algo que por ahí no tenés. Yo las puse así como figura en el video que está en YouTube. Tal cual en el video. Te debería dar entonces igual que lo que me dio a mí. Fíjate por las dudas, probá, por ejemplo, con un número así entero, redondo. Si pones 100, a ver qué te da. ¿Sí? Okay. Si te sigue dando decimales, busco a ver cuál puede ser el problema. ¿Qué es lo que estaré diciendo? ¿Dónde lo encuentro el video? El video está en la plataforma. ¿Sí? Ah, dice. En la clase. Claro, en la clase. Todo yo lo subo a la plataforma. ¿Sí? Si por ahí en algún momento yo les paso algo por WhatsApp porque la plataforma no funciona como nos pasó en clases anteriores, yo igual lo vuelco después cuando funciona, lo vuelco en la plataforma, ¿sí? O sea que ese es el lugar donde ustedes tienen de referencia. ¿No pudieron estar en la clase? Van a la plataforma, ¿sí? Ahí está todo. Yo no subo nada que no sea por ahí, ¿sí? Bueno, este es el ejercicio número 1, ¿sí? Fíjense, es lo que les decía al principio, no es más que un manejo de variables.
¿sí? Yo quiero saber si hay dudas con respecto a esto, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos haciendo cálculos, pero en vez de calcular con números concretos, ¿sí? Estamos haciendo esos cálculos con variables, ¿sí? Fíjense, si el usuario ingresa un dato, ese usuario varía, ese dato va a ser variable, ¿sí? No siempre va a gastar lo mismo. Entonces, si estoy usando un dato variable, el resultado de ese cálculo va a ser sí o sí una variable. ¿Sí? Sí o sí va a ser una variable, o sea, lo voy a tener que volcar en otra variable. Por eso, IVA es una variable, descuento es otra variable. ¿Por qué? Porque los datos que van a contener no van a ser los mismos, van a cambiar. Y obviamente, total, que encima total hace cálculos sobre variables, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que muestro? Entonces, ¿dudas sobre esto? No. Ahora a mí me quedó. No. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una captura de pantalla. Espera que me quedé esperando. Otro, profe. Hay que prender la cámara, profe. ¿Cómo? No hay problema. El que quiere, a ver. Si están todos con la cámara apagada, para mí es horrible, porque es como que no le estoy hablando a nadie. O sea, pero no me molesta si la van apagando. Yo sé que por ahí no es lo mismo internet, si anda medio mal, si apagamos la cámara anda un poquito mejor, ¿sí? Pero siempre traten, aunque sea de un ratito aparecer, si no, yo a veces pareciera que le doy clases a nadie. Por eso, por ahí digo, me gusta que tengan la cámara prendida. Bueno, entonces, sí. ¿Quién dijo, profe? No. Haga el del código, porque quiero ver si el del código, Jesús, escúchame. Jesús, vos justo la clase pasada no estuviste, pero el del código lo hice la clase pasada. Yo ahora voy a descargar el video. Pero esperá, igualmente está grabada la clase, ¿sí? No lo voy a volver a hacer porque ya lo hice. Yo ahora, o sea, esta semana no tuve tiempo de descargarlo, pero yo ahora lo descargo y lo subo a la plataforma, así lo podés ver, ¿sí? Entonces, ya tienen estos dos ejercicios. Se complican algunos videos, por eso. Bueno, pero por eso mismo. A ver, la idea es esta. Logré que tengamos de nuevo el grupo de WhatsApp porque a mí me sirve. Ustedes consultan y yo automáticamente les respondo, ¿sí? Entonces, la idea es la siguiente. Yo no voy a hacer todos los ejercicios porque hay ejercicios que quiero que los piensen ustedes. Ya tienen de 6 ejercicios, tienen 2 realizados, ¿sí? El del código, que ahora ya lo descargo. ¿Sí? Lo descargo del Google Drive y lo subo a la plataforma, así como está, crudo. Y lo subo para que lo vean. Y tienen este otro ejercicio que también, ahora cuando cortemos, tarda un ratito en hacerse el video porque se está procesando, ¿sí? Pero apenas esté preparado lo bajo y lo subo. ¿Sí? Lo subo a Drive y lo tienen para ver. Sí. Pero yo tengo dudas con el de la calculadora porque no me salió hacerlo. Bueno, el de la calculadora es súper simple, o sea, es simple en este sentido. Ustedes van a hacer que ingresen, porque con lo que sabemos pueden hacer esto nada más, que es lo siguiente. Se van a ingresar 2 números, ¿sí? O sea que van a tener, ¿cuántas variables? 2. 2, porque los números son diferentes que van a ingresar. Pueden ser iguales, pero yo siempre tengo que ir a los más amplios, me imagino que son diferentes. 2 variables. Entonces, no vas a poder hacer más que esto. Sumo las 2 variables, o sea, ahí tengo la suma y se lo asigno a una variable que me muestre la suma. Resto las 2 variables, se lo asigno a una variable que me muestre la resta. ¿Sí? Multiplico num 1 por num 2, se lo pongo a otra variable que de la resta. Y después muestro todo. Claro, eso sí, pero, o sea, yo quería que intentar que me muestre solamente uno. Bueno, no. Eso lo vas a poder lograr cuando empecemos a ver las estructuras. Claro, yo por eso estaba confundida y entonces claro, no salió. No. Esto, chicos, no sale de hacer, o sea, a ver, estos ejercicios que estamos haciendo no salen de hacer una operación, que puede ser una multiplicación, una división, una suma, y mostrarla, nada más. No sale de ahí, ¿sí? No empiecen a imaginarse, por ejemplo, no, pero yo quisiera que el usuario ponga suma y entonces me saca la suma. ¿Por qué?
porque yo ya ahí tengo que usar una estructura condicional, porque hay una condición. Que ya lo vamos a ver, son las estructuras que se vienen. Si el usuario pone tal cosa, que me devuelva esta. ¿Sí? Claro. Pero no nos enredemos con eso. Eso queda para la clase que viene. ¿Sí? Por ahora, con que sepamos manejar las variables, simple. Una suma, una resta, una división, una multiplicación más una división, como hicimos recién, y lo mostremos en otra variable, con eso nos alcanza y nos sobra, hasta el lunes. El lunes le seguimos agregando. Por eso la importancia de que hagan los ejercicios, que practiquen, que aprovechen este tiempo en el cual estoy conectada y automáticamente pueden recibir una respuesta que los haga por ahí salir de esa duda en el momento. ¿Sí? Sí. Bien, yo los dejo entonces haciendo los demás, o sea, los que no hicieron o si tienen dudas, lo que sea, por el grupo me van consultando, los dejo con esos ejercicios. Inténtenlos y bueno, y les subo a la plataforma lo de la clase pasada y cuando termine de procesarse ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es, les subo en el grupo de WhatsApp la captura de la imagen para no subirles el archivo, por ahí están con el celu, lo que sea, la imagen de cómo quedó el ejercicio en PCInt. ¿Sí? Para que lo tengan de referencia mientras se va procesando el video. ¿Bien? Perfecto. Sí. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? A mí me pasa Sí. que me pongo a leer y capaz que me río por eso también, porque me pongo a leer, me pongo a mirar videos, me pongo a buscar cosas y a mirar y después me hace la ensalada a la cabeza que termina gustando. Eso me pasa. Bueno, Pasa que si es no lo así. entiendo, tengo que buscar, La porque si no, programación no- es así. La programación es no entiendo y un día se entiende. Pero se entiende si uno practica. Es Sí. así. Es horrible hasta que lo comprendemos. Pero créanme que si uno practica, se termina aprendiendo. Sí, van a tropezar 1000 veces, pero van a lograrlo. Sí, Araceli. ¿Qué hace? Si suponete ahí donde pusiste en un 1, Sí. tendríamos que poner más números o más información. Tenemos que Sí. volver o sea, abajo poner leer y por ejemplo num 2. Exactamente. El leer va a hacer que el dato se guarde en esa variable, ¿sí? Claro. El leer va Y ahí siempre estaría, cuando vos le pedís el dato al... Claro, el leer es la información que claro, el usuario. exactamente, el programa sabe que se va a guardar lo que el usuario ingresó, lo que se ingresó por teclado, se va a guardar en esa variable que está a continuación de leer, ¿sí? Si yo me olvido de poner leer y pongo la variable sola, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el programa lo entiende, obviamente. El programa entiende que si después de leer ponen un 1. En la de la calculadora, ponele que tengo que poner leer y el número 1, y después para hacer otra operación tengo que poner, el número 2 y la No, operación. podéis hacerlo con cada una. A ver, esperen que... lo hacemos en la primera. Puse leer resta, Porque no leer para suma, que ingrese. división, leer multiplicación. Entendí que solamente había que simularla con esas cosas. Claro, no, el cálculo lo tenés que hacer. Claro, el cálculo lo tenés que hacer Digo, vos. Pero por Claro, eso, vos querías que haga todo la computadora, no es así. A ver. Sí, Escribir. yo quería que me ayude. Ingrese un número. Claro, vos dijiste que es fácil que programar, como no hice antes esto. Bien, escribir un número. Entonces, esto es el primer dato que ingresa el usuario. No, pero ¿Sí? Sí. Lo guarda en esa variable. Ahora vos necesitas otro número más. Porque no podés hacer una suma, una resta, nada, si no tenés mínimamente 2 números. Obviamente nosotros lo vamos a hacer con 2 números nada más. ¿Sí? Entonces, vuelvo a pedirle al usuario. Esto que yo estoy haciendo, ingrese un número y ingrese otro, es un adorno nada más. Yo podría directamente no ponerlo y el programa va a funcionar igual. ¿Sí? Y ahora fíjense, leer.
un 2. Acá lo que le estoy diciendo al usuario, que ingrese un número, se va a guardar el primer número en esta variable, cuando ingrese otro, se va a guardar en esta otra variable, ¿sí? Vamos a suponer que queremos hacer la suma de esos dos números, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué necesitamos? Suma, la flechita. Bien, un 1 más un 2. Pero así solo, ¿qué pasa? No funciona, queda eso en el aire. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con Hay esta que operación? asignarlo. No, Perfecto, asignárselo a otra variable. Bien. ¿Qué nombre le quieren poner a esa variable? Suma. Bien. Suma. Suma. Fíjense. Ay, perdón, puse guión bajo. Ahí está. ¿Ven? Acá se hizo de la calculadora la suma. Ahora, voy a mostrar el resultado. Este espacio que dejo antes de cerrar la colmilla lo hago para que después no me quede todo junto, ¿sí? Bien, ¿y qué es lo que muestro? ¿Dónde está el resultado? El resultado. Total. Claro, ojo, en resultado no, esa palabra no existe. Para el programa está acá. La en variable suma, digamos. suma. Exactamente, en la variable suma. Entonces, Mostrar suma. fíjense, ejecuto y me dice, ingrese un número, ingrese otro. La suma es 14. Vuelvo a ejecutar, ingrese un número, ingrese otro. Un real más un entero me lo suma, ¿sí? O sea que cualquier número que yo ingrese va a ser sumado. Fíjense si... voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que el programa no lea estas dos líneas de código, lo que les decía antes. ¿El qué? ¿Esa operación la definí como entero? No, nosotros no definimos variables todavía. ¿Sí? No. O sea, en realidad la suma de dos números, nosotros siempre tenemos que ir a lo más amplio. La suma de dos números, más que enteros, a no ser que por algún motivo necesite ser entera, es real. ¿Por qué? Porque el usuario puede poner por ahí un número real. ¿Sí? Y Entonces, yo para seguir dándole órdenes, como por ejemplo en lugar de suma, resta, ¿qué hago? Abajo de donde vos pusiste escribir, pongo resta igual o ahí. claro, exactamente. Mirá, hacemos otra. Como para darle todas las opciones y así cuando lo uso puedo hacer, entiendo lo que quiero preguntar. Fíjense cómo lo vamos a armar, que por ahí esto no lo hicimos. Resta, entonces acá vamos a calcular la resta. ¿Cómo sería la operación que tenemos que hacer? 1 menos menos 2. Bien. Bien, ahí está. Y acá, en esta misma escribir la suma, lo podemos hacer acá directamente, ¿sí? Podemos. A ver, no recuerdo si era con coma, si no me va a dar error y lo saco. Entre comillas. Entre paréntesis y coma, lo puse yo. ¿No te da error? Espera. No, está bien. Coma. Espera, y la resta es... Cierro comilla, coma, ¿y qué muestro? Resta. Resta, perfecto. Ahí está, no me dio, ¿ven? Y pueden ir poniendo, fíjense, texto que sale por pantalla, variable, entre comas. Texto que sale entre comillas, que sale por pantalla, y la otra variable. Entonces voy a ejecutar. Fíjense que en este ejecutar, yo puse como comentario estos dos códigos, o sea que esto no va a salir. Los dos escribir no van a salir. ¿Sí? ¿Ven? ¿Que no salen? Entonces, yo acá voy a poner dos números igual. La suma es 97 y la resta es 7. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se dan cuenta lo que hice acá? Si le saco esto, vuelve toda la normalidad. O sea, pero no afecta al programa. ¿Bien? Sacarle este escribir no afecta en nada al programa. Lo que sí importa es el leer. El leer lo saco y no va a hacer nada, eso sí. ¿Sí? Fíjense, acá, por ejemplo, para que quede más prolijo, le podemos poner un espacio. Pero estas son cosas que después uno se va dando cuenta y quieren prolijarlo y bueno, y va haciendo este tipo de cosas que en realidad no afectan en nada al programa.
¿Sí? ¿Dudas sobre este programita? No. ¿No? Bárbaro. No, no. Bueno, esperen que... Ahí está, bien. Y de esa manera pueden hacer todos los cálculos, ¿sí? Y fíjense que los otros, los de pasar de grados Celsius a Fahrenheit, es lo mismo, el de calcular la distancia es lo mismo. Quizás tengan que buscar en algún lado cuál es la fórmula para calcular la distancia. Yo también lo tuve que hacer, o sea, no es que uno sabe la fórmula, la física, la química, no, eso después lo busca y bueno, y en base a lo que me dice que es esa fórmula, resuelvo el problema, ¿sí? Bueno, lo mismo para los grados, para todo. O sea, el programador va a requerir, o sea, requiere del programador no que sepa todo, pero sí que, bueno, que resuelva y tenga que después, según el programa que esté haciendo, buscar soluciones o buscar fórmulas para solucionar ese tipo de problema. ¿Sí? Pero no quiere decir que uno los tenga que saber. Eso se busca. ¿Sí? Lo buscan en internet, en las carpetas que sí tienen de cuando iban a secundaria, en lo que quieran, pero lo buscan. ¿Sí? Sí, Araceli. Un montón de tiempo. No, fue un No estudio te- que cuando iba al secundario. Bueno, yo busco en internet, secundario ni. Por ejemplo, profe, si tenés que hacer el de base por altura, tenés que anteriormente saber. O sea, Claro. como es la base por altura, porque si no, no te va a dar nunca. Las fórmulas. Exactamente, tenés que buscar cuáles son los grados Fahrenheit, a cuánto equivale de Celsius y todo eso. Eso no lo hice porque no entendía nada. Lo iba a buscar el otro día, pero después colgué y no lo hice. Es el de los grados y eso no. Bueno, es igual que todos los que venimos haciendo, solo que buscar la fórmula. ¿A cuánto equivale los grados, cuántos grados Celsius equivalen a grados Fahrenheit? Y después es una conversión, una multiplicación o división, según lo que estés haciendo. El número 4 no se Hay que hacía. convertirlo porque en yo no estuve con la moneda. El número 4 no lo hacíamos. A ver, espera que me fijo por las dudas. Sí, el número 4 no lo hacíamos porque está mal expresado, está muy confuso. Entonces les dije que directamente no lo hagan. ¿Sí? ¿En serio? Bueno, bueno, está bien. No, a ver. No quiere decir que, o sea, a ver, lo que vos interpretaste, si vos lo hiciste y después ejecutaste y salió lo que vos interpretaste, está perfecto. ¿Sí? No es que está mal que lo hayas hecho, al contrario. en papel, no sé si... Bueno, entonces fíjate, después pásenlo a PCInt, ¿sí? Y bueno, se aseguran de Yo que... también Por eso, el que lo hizo bárbaro. Cómo calcular, ahora que ya sé cómo calcular. Claro, lo que pasa es que vos, Jesús, lo hiciste así Ahora que ya sé como cómo calcular la los computadora... resultados, Vos ya querés usar inteligencia artificial y no es así. No, porque me puse a leer y me puse a hacer el ejercicio y me puse a buscar porque no tenía idea. Y lo hice y bueno, lo tengo ahí la fórmula para escribir y eso. Por ahí se me complica un poco buscar la operación al programa, eso es lo que se me complica. Es lo más difícil. Bueno, mira, mientras se comprendan los conceptos, está todo bien, ¿sí? Por ahí eso que hiciste, que a lo mejor ahora a ver, uno aprende de los errores también. O sea, decís, no, mira, ¿cómo voy a pensarlo así? Bueno, quizás aprendiste más que si lo hubieras hecho de una, ¿sí? No importa cómo, el tema es que lleguemos a comprender qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, eso es lo que tenemos que lograr en estos días es eso, es comprender esto que es tan simple, ¿sí? Pero cómo lo interpreta la computadora. Eso es lo que tenemos que lograr. ¿Sí? Sumar, restar, dividir, lo sabemos todos. Ahora nuestro objetivo es que sea la computadora que lo comprenda y haga lo que nosotros queremos. ¿Sí? ¿A través de qué? De variables. ¿No? Es eso, variables. Uso de variables. Comprender qué es y para qué sirve la variable. ¿Sí? No, eso Bueno. más o menos. ¿Va? Bueno, pues todos me dicen, sí, lo entiendo, y después nada que ver los ejercicios, no. Yo sé, se entiende, pero bueno, hay que concretarlo, o sea, hay que concretar ese entendimiento en el ejercicio. Así que bueno. Que cuando lo escuchamos que vos lo explicás, lo entendemos divino, el tema es cuando nos sentamos a hacerlo. Por eso digo. Y poder llevarlo a cabo. Claro, Video, sí. video YouTube.
hay páginas de algoritmos ahí. No tengo Póngale paciencia, ahí, no tengo paciencia para mirar videos en YouTube. Lo que pasa que, o sea, sí, el video de YouTube es un muy buen recurso, todo es un buen recurso, ¿no? Lo que pasa es que en estos ejercicios, sí, por ahí podemos buscar algún video que nos explique qué es una variable de una forma diferente y lo entendamos. Obviamente, siempre hay que buscar, ¿no? Distintas maneras para entender algo. Pero esto no es nada complicado, ¿sí? Esto es... lo que les decía antes, a través de la práctica darse cuenta, y después este tipo de ejercicio lo pueden hacer. Ustedes ya van a ver, cuando empecemos a ver estructuras, y eso que también es básico y también es simple, ¿sí? Siempre es lo mismo, ¿sí? Siempre estamos trabajando con variables. Cuando uno entiende eso, ya entiende muchísimo. Ya empiezan después a no tener ninguna dificultad para manejar estructuras y todas esas cosas. Ahora, si nos metemos con estructuras y todavía tenemos problemas para entender un cálculo común, bueno, ahí sí, ahí se nos va a complicar y se nos hace una bola de nieve, ¿sí? Por eso es que no, pónganse a hacer los ejercicios y consulten en el momento, para no llegar a eso, a otro tema más y todavía no entendí el anterior.